Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar hoy de algo muy importante, muy serio, que es la amenaza que mantiene Estados Unidos contra Venezuela. No cabe duda de que esta amenaza, además de ser un escándalo internacional, eh, totalmente injustificada, está tomando niveles muy preocupantes. Porque en el momento que estamos hablando ya llegan a las costas de Venezuela, prácticamente en todo caso a la línea de las aguas internacionales de Venezuela, está llegando el portaaviones Gerald Ford. Es el más moderno portaaviones de Estados Unidos. Es un portaaviones que se votó en 2017, pero que de hecho entró en funcionamiento real haciendo maniobras en el 2023, o sea, es muy reciente. Es un portaaviones de propulsión nuclear, tiene dos motores nucleares, o sea, no depende, es totalmente autónomo, no depende de carburante tradicional. Y cuando decimos portaaviones, primero es el más moderno, es el mejor equipado, tiene casi 80 aviones de combate, aeronaves de combate, tiene aviones, en particular F-18, y tiene también una flota de helicópteros de combate, los MH-60. Entonces estamos hablando de un portaaviones que en sí ya es una enorme herramienta militar, una enorme herramienta de guerra. Pero un portaaviones nunca navega solo, sino que va en realidad con una verdadera flotilla en el que hay una serie de destructores, una serie de barcos que lo acompañan, y cada uno de ellos también es un arma absolutamente letal. Son lanzamisiles guiados por láser, y por consiguiente, cuando hablamos del portaaviones Gerald Ford que se está acercando a las costas de Venezuela, estamos hablando de una flota, de una armada, de una verdadera armada, la más moderna de Estados Unidos, que acaba de ser puesta a las órdenes del Comando Sur, que es el comando de Estados Unidos que se ocupa de América Latina y del Caribe. ¿Por qué esta amenaza? ¿Por qué de repente amenazar a Venezuela, un país tranquilo, un país en el que el presidente democráticamente elegido, no cesa de repetir que lo que quiere Venezuela es paz, ¿verdad? Pues en realidad se trata de una operación de neocolonial, una operación imperial, mediante la cual Estados Unidos está tratando de volver a sus aventuras imperiales en el Caribe, que fue una tradición a lo largo de la final del siglo XIX y sobre todo principios del siglo XX. Era como el lago americano, los Estados Unidos que a final del siglo XIX ocuparon Cuba por una parte y Puerto Rico, que siguen ocupando Puerto Rico, y hay que decir que las aguas internacionales de Puerto Rico tienen el límite con las aguas internacionales de Venezuela, lo que quiere decir que Estados Unidos y Venezuela tienen una frontera marítima común. Ahí se sitúan las naves americanas, aunque también, gracias a acuerdos y gracias a cesiones de gobiernos entregados, en particular el gobierno de Trinidad y Tobago, que acepta que unos barcos, en particular en este momento un destructor, se establezcan en los puertos de Trinidad y Tobago, en particular en la capital, en Puerto España. Como todos sabemos, Trinidad y Tobago se encuentra a 11 kilómetros de las tierras venezolanas. O sea, estamos ante una situación extremadamente peligrosa, y creo que internacionalmente hay que movilizarse más que nunca para denunciar esta operación de intimidación contra Venezuela. Esto se parece a lo que en Estados Unidos hicieron muchísimo al final del siglo XIX, a lo largo de la primera mitad del siglo XX, donde dieron golpes de Estado en toda la región. Dieron golpes de Estado en República Dominicana, con tentativas de desembarco y de ocupación, ocuparon varias veces Haití, ocuparon Nicaragua, dieron golpes de Estado en Guatemala, dieron golpes de Estado en Honduras, evidentemente ocupaban el canal de Panamá y además tenían bases militares en Panamá, donde están restableciéndose actualmente desde
la toma de posesión de Donald Trump. También han vuelto a crear bases militares en la zona del canal, donde en parte las tropas que se encuentran en estos navíos han estado entrenándose. Y por otra parte también han elaborado un relato que podría explicar una eventual agresión contra Venezuela. El relato, como ha dicho recientemente el presidente Maduro, recordaba, por ejemplo, dos relatos, dos narrativas que sirvieron a intervenciones militares. Primero, en 1898, cuando Estados Unidos quiso arrebatarle la victoria a los independentistas cubanos, a los mambises, que ya tenían la victoria al alcance de la mano frente a las tropas españolas, y Estados Unidos encontró un pretexto para intervenir, y es que un acorazado que se hallaba en el puerto de La Habana, el acorazado Maine, estalló, explotó. Hoy sabemos, los historiadores han hecho el inventario de esa historia y sabemos que fue un autoatentado. Los Estados Unidos se organizaron para provocar ese atentado, lo que se llama una operación de falsa bandera, achacándoles, atribuyéndoles esa explosión a España y dando el pretexto a Theodore Roosevelt, un presidente que Donald Trump admira muchísimo, y en particular al presidente McKinley, de intervenir militarmente en Cuba y pues apoderarse de Cuba, aunque reconoció la independencia, pero en realidad mediante una enmienda llamada enmienda Platt se quedaban con el control de la política exterior y de la economía cubana. Esta operación, por consiguiente una operación de falsa bandera, permitió crear todo un relato. Esto se conoce bien. La prensa de Randolph Hearst en particular creó la atmósfera para favorecer esta intervención militar. Y en 1964, también en el Golfo de Tonkin, también los Estados Unidos, es decir, en Vietnam, los Estados Unidos pretendieron que una de sus cañoneras había sido atacada en el Golfo de Pekín. En realidad, ese ataque fue realizado por los propios americanos contra ellos. Eso fue el pretexto para la intervención en Vietnam. Aunque aquí no salieron vencedores, sino que salieron perdiendo esa guerra que duró 11 años y se terminó a partir de 1975 con la entrada en Saigón de las tropas norvietnamitas y las tropas de liberación del Vietnam. Entonces, pero como vemos, la operación es ese tipo de operación. ¿Qué narrativa se ha creado aquí? Bueno, se han inventado algo que ningún periodista serio ha podido demostrar, una cosa que llaman el cártel de los soles, un cártel que al parecer sería venezolano, estaría organizado por personalidades del oficialismo venezolano, y que sería la principal red de exportación de cocaína. Ya hemos dicho aquí que ningún estudio serio, estadounidense en particular, ningún informe serio de Naciones Unidas, de la DEA incluso, que es la institución americana que combate teóricamente el tráfico de drogas, ha podido demostrar que Venezuela es un paso importante de la droga hacia el Caribe y hacia Estados Unidos. El 87, el 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos llega por el Pacífico. Bien, y por consiguiente, esto del cártel de los soles es una invención. Pero esta narrativa de que se trata de un estado, de un narcoestado, un estado de narcotraficantes, que los dirigentes venezolanos pertenecen a esto, es lo que la prensa está repitiendo, y el gobierno de Estados Unidos, y en particular su secretario de Estado, su canciller Marco Rubio, está repitiendo para tener el pretexto de intervenir. Últimamente, el propio presidente Nicolás Maduro también ha denunciado que la CIA, y el propio presidente también Donald Trump admitió que los agentes de la CIA, de la Central de Inteligencia estadounidense, estaban haciendo operaciones encubiertas y que estaban preparando un ataque de falsa bandera en Trinidad y Tobago contra las tropas americanas, que sería atribuido a Venezuela para tener el pretexto de intervenir. ¿Y por qué intervenir en Venezuela? Bueno, sencillamente porque
En Venezuela se encuentran riquezas excepcionales desde el punto de vista del suelo y del subsuelo, las mayores reservas de petróleo, algunas las segundas o terceras reservas de gas en el mundo, reservas de oro, reservas de tierras raras, reservas de diamantes, de agua. Es un país que tiene muchísima agua. El presidente Maduro también ha insistido en esto. El agua ahora es un recurso excepcional en este mundo de cambio climático y sencillamente mediante el uso de la fuerza el Estados Unidos de Donald Trump quiere apoderarse de estas riquezas y hacer un cambio de régimen. Esta es la operación, proceder a un cambio de régimen simplemente por el uso de la fuerza, sin ninguna base del derecho. Como lo estamos viendo últimamente tanto en el Caribe como en el Pacífico ahora, donde Estados Unidos han llevado a cabo las tropas, las fuerzas de Estados Unidos, esta flota que está situada en los alrededores de Venezuela o de Colombia, están atacando a una serie de lanchas que en mayoría de los casos, según está demostrado, son pescadores, pero ellos pretenden que son lanchas de narcotraficantes. Hasta el momento ha habido una quincena con unos 45 muertos. Ningún elemento de ningún funcionario del gobierno de Estados Unidos ha demostrado hasta ahora cuáles eran los argumentos que han permitido determinar que esa lancha, tal o cual lancha en el Caribe o en el Pacífico, era una lancha que transportaba droga. ¿Qué droga? Se trata de cocaína, se trata de productos químicos como el fentanilo. ¿De qué droga se trata? ¿De qué organización se trata? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuáles son las demostraciones? Ninguna. Hasta ahora, ninguna. Simplemente se ataca y se mata y no se da argumento, ni siquiera al Congreso de Estados Unidos. Donald Trump ha dicho que en este momento se encuentra en una gira por Asia, estaba en Malasia y ahora está en Corea del Sur, pero ha dicho que cuando regrese de esa gira por Malasia va a dar una explicación en el Congreso y ahí va a decir cuáles son las próximas fases. Estamos esperando. No creemos que tenga ningún tipo de argumento para amenazar Venezuela. Venezuela necesita nuestra solidaridad más que nunca. Venezuela lo que quiere es paz, como lo repite el presidente Maduro y como lo repiten todos los miembros del gobierno y de la dirección del país. Así que eso es lo que decimos a Estados Unidos. Fuera las manos de Venezuela. Venezuela lo que quiere es paz.